Shabbat hay un servicio completo, normalmente cuando tenemos a Minyan, debido a X circunstancias, no lo tenemos en este Shabbat. Y de ahí que estamos desconectados, estamos desorientados. ¿Por qué? Porque perdimos el reloj momentáneo de todo el proceso que llevamos, que vamos en elevación, y después de esa elevación, pues entonces viene la enseñanza del Shabbat. Y los patrones hoy fueron un poquito cortos, y de ahí que no sabemos para dónde vamos. Pero bueno, estamos en las manos de Hashem, que es lo importante. Y siempre sabemos para dónde vamos cuando confiamos en el Eterno. Kadosh Baruj Hu, el Santo bendito sea. Bueno, llegamos increíble o creíble, llegamos a la parashá número 38. ¿Usted se imagina ya por dónde andamos en este calendario? La parashá de Korah. Okay, una parashá muy importante que nos deja siempre enseñanza. Okay. La Torá no simplemente quedó plasmada y ha sido uno de los pilares más grandes de lo que es la creación. Sean judíos o no sean judíos, la Torá permanece para siempre. Y de la Torá las naciones se han beneficiado, aún no siendo judíos, aún aunque lo nieguen, aún aunque le cueste, la Torá ha sido un pilar para la humanidad. ¿Okay? Entonces, teniendo todo esto en mente, llegamos a esta parashá, que es muy importante, como dije previamente, y se trata de una de las rebeliones más grandes que ha tenido nuestro pueblo desde nuestros comienzos, ¿ok? Y de ahí que se le da el nombre de Korah, porque Korah no era cualquier persona. Korah era un levita, ¿ok? Para que vayan pensando desde el comienzo de la porción de la Torah. Korah no era cualquier persona del pueblo hebreo, era un levita. ¿Okay? ¿Y qué ocurrió con Korah? Vamos a ir viendo qué ocurrió con Korah. ¿Y qué lo llevó, qué lo motivó a la acción de Korah? ¿Okay? Y su recompensa. Dice así también, esta parashá de Korah trata básicamente de la más peligrosa rebelión y sublevación que hubo en la historia del pueblo de Israel. Escuchen bien, tenemos que tener esto bien claro. La mayoría de las veces que vemos a nuestros jajamim en televisión, YouTube y todas las redes sociales estas que hoy en día todo el mundo tiene diversidad de canales para ver, te dice de esta forma, la mayoría de las veces te dice, esta parashá de Korah trata básicamente de la más peligrosa rebelión y sublevación que hubo en la historia del pueblo judío. Pero la Torá nos dice la rebelión del pueblo judío. La rebelión de Korah dentro del pueblo de Israel, no del pueblo judío. La terminología judío viene de la Shevet, de la tribu Judá. Y tenemos que tenerlo claro. Podemos usarlo cuando sabemos movernos dentro de las terminologías de nuestro pueblo. Y está bien cuando la audiencia entiende. Pero cuando la audiencia no entiende, decir del pueblo judío para esta época, crea una confusión. Porque podemos decir, entonces, ¿habían 12 tribus o no habían 12 tribus? ¿Todos pertenecieron a la tribu de Judá o no pertenecieron a la tribu de Judá? Quiero que aprendan cómo jugar con todas estas terminologías. Israelíes, hebreos, judíos. ¿Ok? La palabra judío le pertenece directamente a la tribu de ¿qué? De Yehudá, la tribu de Judá. ¿Okay? Lo usamos como terminología generalizada cuando hablamos del pueblo hebreo o del pueblo de Israel. Pero eso vino después, mucho después, y hoy en día, como muchas veces, se nos olvida la historia, o no que se olvide en realidad, sino que es tan normal que digamos el pueblo judío, cuando llegamos a esta época, históricamente hablando, decimos de igual manera, la rebelión del pueblo judío. Cuidado. Porque Korah no pertenecía a Judá. Y ahí eso puede traer cierta confusión. Pertenecía a la tribu de ¿cuál? De Leví. ¿Ok? La rebelión fue de Korah, de la tribu de Leví, que arrastró a muchísimos
del pueblo de Israel. Y ahí queda claro el tema históricamente hablando. ¿Estamos claros ahí? Baruch Hashem. Entonces, repito, la sublevación que hubo en la historia del pueblo de Israel por medio de Korah, la cual ponía en tela de juicio la autenticidad de Moshe, los Kohanim, los Leviim y a la vez del origen divino de la Torá. Las consecuencias de esta rebelión fueron trágicas para los sublevados y sus familias. Y esto es fuerte. ¿Por qué te dice que no simplemente esta sublevación afectó a los sublevados, sino también te dice y a sus familias? Esto es fuerte porque normalmente allá afuera, en otros campamentos, siempre te tratan de hablar de la parte amorosa de Hashem. Y lo es. La parte del amor de Hashem, como una madre Hashem, como un padre Hashem, como una gallina que protege a sus polluelos. Pero tenemos que entender que Hashem es amor, pero al mismo tiempo es fuego, fuego que consume cuando el celo lo alcanza. Cuando hay algo por el medio que no agrada a nuestro Creador, Hashem no es amor. Hashem es fuego, y fuego consumidor, destructible. No quiere actuar de esa forma, pero ¿quiénes se lo buscan? Nosotros con nuestras acciones provocamos la ira de Akadosh Baruj Hu. Y bastante misericordia tiene Hashem con todo lo que hacemos a diario. Hasta el día de hoy, porque es fácil hablar de ellos. Todo el mundo te dice, no entiendo cómo pasó eso. Oye, pero ¿verdad que ese pueblo no era fácil? Cada vez que yo escucho esos temas, me da risa. Porque es fácil siempre levantar el dedito. Ese pueblo era tremendo. No me imagino con todo lo que vieron. ¿Cómo es posible que ese pueblo? Y hoy en día, y ese día, exactamente, como dice el dedo, así te toca a ti. ¿Ve? En otras circunstancias, pero de igual manera, no revelamos todos los días a Dios, no a esta magnitud, pero de igual manera, cuando hacemos incorrecto delante de Akadosh Baruj Hu, sabiendo, escuche bien, sabiendo que estamos haciendo incorrecto, ahí hay problema con Hashem. De ahí que tenemos que instruir a las naciones para que aprendan qué le agrada y no le agrada a Hashem. Pero al mismo tiempo que usted está aprendiendo para enseñar a las naciones, usted es culpable, y yo también, de todo lo que hacemos a conciencia, porque queremos ser maestros. Todos queremos ser maestros. ¿Ve? Es un proceso en el ser humano. No sabemos, estamos aprendiendo, queremos enseñar a todo el mundo, pero a puertas cerradas somos el primer desastre. ¿Les suena familiar? Si ustedes no lo quieren, yo me quedo con él. Es la realidad del ser humano. Queremos enseñar a todo el mundo, que todo el mundo nos obedezca, y si no puedo con las manos, lo doy con la Torá en la cabeza. Y cuando llego a la casa, yo me justifico mis acciones. Lo hice porque tenía que hacerlo. Lo hice porque el momento requirió que actuara de esa forma. Bueno, pero acabas de enseñar en la esquina que no se actúa de esa forma. No sé si me explico. El ser humano tiende a hacer de esa forma. Justificarse con algo, culpar a alguien. ¿Ves? Esto viene desde Java. Vamos a ver qué más dice la parashá. Entonces, esta rebelión no simplemente tuvo consecuencias graves con los que se rebelaron, sino con los familiares de los rebelados. ¿Por qué? Usted se ha preguntado por qué. No entiendo por qué. Si la familia no se rebeló. La mayoría de las veces que una persona se rebela, eso no ocurre de la noche a la mañana. Viene un resentimiento por dentro de atrás. Y ese resentimiento tú lo pasas a tu familia porque es la primera con que tú lidias diariamente, constantemente. A tu esposa, a tus hijos, a tus familiares más allegados. Vas expresando lo que llevas por dentro constantemente y contaminas a todo alrededor tuyo.
Y ya cuando ves que ya el grupo familiar está contaminado, no te alcanza el grupo familiar. Tienes que traerlo a la comunidad y a los amigos cercanos. Y aumenta y aumenta y se va convirtiendo en una bola de nieve que va aumentando su tamaño. ¿Ve? Y entonces cuando esto ocurre, dice, pero ¿cómo es posible? Los de la rebelión y sus familias, ya saben por qué. Porque la familia estaba tan contaminada, aunque no estaban físicamente en el momento, pero estaban tan contaminadas y apoyaban la rebelión de igual manera que se rebeló. Porque se alimentaban. Y lo mismo ocurre cuando Hashem destruye pueblos completos. Que los padres se rebelaron contra nuestro pueblo y contra Hashem. Y llega Hashem y le dice, barre con todos, con niños, con niñas, con animales, con todos. Ni la ropa de ellos toques, bárrelos a todos. Y dice, wow, eso es fuerte. Es fuerte, verdaderamente es fuerte. Piénselo hoy, aquí y ahora, porque a veces es más fácil explicarlo de esta forma. Los palestinos dentro de la tierra de Israel, hoy en día, dormimos con ellos, comemos con ellos, trabajamos con ellos, están paseando dentro de nosotros en Eres Israel. ¿Y qué quieren para nosotros? ¿Están asustadas? No se asusten. No, el reloj está en el mismo tiempo, pero no hay problema. Es que no hubo servicio de Torah. Porque estaban mirando, todo el mundo sorprendido. Dice, ¿qué pasó? Me explico. ¿Por qué hay que barrer con esas generaciones que se levantan en contra de la voluntad divina completa con la generación esa? Porque cuando un padre se levanta con rencores, con intrigas, con problemas de odio sin causa, lo transmite. Y por eso no simplemente paga el que está en la rebelión, sino todos sus familiares, porque todos están envenenados de igual manera y seguirán creando el mismo problema que creó el jefe principal de la tribu. Las raíces que se arrastran y se pasan familiarmente. Es lo mismo con las creencias. Si usted, lo alenu, se ha criado católico y tú le preguntas, ¿por qué te criaste católico? Dice, bueno, porque mi mamá era católica. ¿Y por qué tu mamá era católica? Bueno, porque mi abuelita era católica. ¿Y tu abuelita por qué era católica? Bueno, porque mi bisabuela. Y por eso que hoy en día somos católicos. ¿Ve? Es la misma forma. Se pasa de generación en generación. Porque toda familia quiere siempre que la familia tuya más allegada esté en la misma línea que tú estás. Y de ahí es que viene esto que dice. Voy a repetirlo. Dice así. Los levitas, las consecuencias de esta rebelión fueron trágicas para los sublevados y para sus familias. Porque si no arrancamos el mal de raíz, los que se quedan de esa generación aún aumentan el dolor, porque eliminaron a mi papá, eliminaron a mi mamá, eliminaron a uno de los míos. Y el rencor se va comiendo a la persona y después transmiten lo mismo que pasó. Para eliminar de en medio de la nación lo que está ocurriendo, la raíz de amargura, hay que eliminarlos a todos, de una vez y por todas. Y es un escarmiento para que sirva al resto del pueblo. ¿Okay? De ahí que viene el problema con la familia. Dice al final de esta parashá, trata de temas relacionados con los Kohanim y los Leviim. ¿Quiénes son los Kohanim y los Leviim? Los Kohen, los que servían al servicio del Mishkan para ese entonces, y los Leviim, que eran los que asistían a los Kohanim. ¿Okay? En ese orden asistían a los Kohanim. Entonces, los temas y sucesos relatados en esta parashá sucedieron según la mayoría de los comentaristas, quiere decir que no está claro exactamente la fecha, después del suceso de los espías. ¿Qué espías? Los que estudiamos previamente, los 12 meraglim, los enviados que fueron a ¿qué? A espiar una tierra que Hashem le había dicho, bástate con lo que te estoy diciendo, que la tierra es buena, porque ani Hashem. ¿Ve? Ah, no. 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 Tenemos que verla, palparla, entrar allá, ver las cosas. Y para colmo, cuando regresas, el reporte es negativo, contrario a la voluntad divina. Quiere decir que Hashem se equivocó. Eso es lo que está detrás. ¿Ok? Y de ahí también lo que ocurrió. Bueno, acto y seguido de este transcurso de la vida del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, se da entonces otra rebelión más, otras dudas más.
Y por eso pone en peligro a la creencia, a la Torá, a Hashem, a los levitas y a los Kohanim. Porque no bastó. ¿Ves? Quedó un residuo. ¿Ves? De lo que pasó con los Meraglim, con los espías, llamados espías. Y viene entonces, se presenta Korah. Ahí estamos en esa parte. Entonces, número 1, la sublevación de Korah y sus 250 seguidores. Empezó por una persona. Si no hay freno, ¿dónde hubiera llegado eso? En nada, 250 personas. ¿Usted piensa que esto fue de la noche a la mañana? Repito. Ningún chisme es de la noche a la mañana. Ninguna envidia es de la noche a la mañana. Ninguna negatividad que afecta a otro es de la noche a la mañana. Cuando te enteras, ya eso venía caminando con un trasfondo muy peligroso, porque es sin frenos. Seguimos. Los pormenores del diálogo de Moshe con ellos para evitar la tragedia. Aquí ve el otro extremo. Unos sublevados por acá, yéndose en contra de la autoridad máxima establecida por Hashem, y vemos al siervo fiel, amable, educado, amado. Déjame conversar con ellos a ver si puedo cambiarle su mentalidad. No quiero su destrucción. ¿Ves? Moshe Rabenu actuando diferente, amando al prójimo, como establece la Torá. Y eso tenemos que aprenderlo. Cuidado cuando vienen con ira encima de ti, porque tu primer paso es no pagar con ira. ¿Qué hizo Moshe? Dice, ¿sabes qué? Déjame hablar con ellos, déjame convencerlos, déjame investigar, a ver si puedo fondear su corazón y saber por qué este odio sin causa. ¿Saben una cosa? Hasta el día de hoy, en nuestro pueblo, el mayor daño que hemos tenido hasta el día de hoy es el odio sin causa. Cuando hacemos la tefilá, aquí por la comunidad, dice, aleja a mis hijos del odio sin causa. Porque el odio sin causa crea raíces generacionales. Y esto es muy complicado, porque las consecuencias te van a alcanzar. Entonces, Moshe, para hablar con ellos e evitar una tragedia. Dice, la prueba mortal del Ketoret que le propuso Moshe. ¿Saben qué es el Ketoret? Lo leemos todos los Shabbatot. ¿Ve? El plato, la bandeja con el incienso sagrado que subía ese olor de incienso del Ketoret. Era una mezcla de varias especies. Por eso hoy en día, cuando hacemos Havdalah, para que entiendan, ¿qué tenemos en una de las verajá? Es representativo del Ketoret. Cuidado, no confunda el Ketoret, que esa mezcla en realidad ni se sabe hoy en día qué llevaba a ciencia cierta, pero para que sea olor grato, ¿qué hacemos? Boré, miné, mesamim. ¿Ve? Las especies, basado en el Ketoret. Hasta el día de hoy. Entonces, el impresionante suceso del terremoto que acabó con todos los sublevados, sus familias y sus pertenencias. ¿Te escuchó bien? El terremoto. ¿Usted leyó eso en la Torá? Ah, es un terremoto. Para que sepas, es un terremoto. ¿No? Bueno, al abrirse la tierra, ¿cuándo es que se abre la tierra normalmente? Cuando ocurre un terremoto. Entonces Hashem provocó un terremoto. Siempre leemos y entendemos que de Rampán la tierra se abrió. ¿Ve? Eso es lo que pensamos, porque así está escrito en la Torá. Pero cuando pensamos realmente qué ocurrió, las señales fueron claras. Hubo temblores, y los temblores que crean que las capas de la tierra se despegan una con otra y se abre la tierra. Eso es un terremoto. Y cuando se despegan, esto no es cuento, esto es real. En California, cuando ha habido terremotos y otros países como Nicaragua, se despega la tierra, las capas teutónicas que le llaman, se despegan una de la otra y se abren unos cráteres que se traga un carro, se traga una casa. Y no sabemos a la profundidad que eso llega. Exactamente lo que ocurrió en ese momento delante de lo que estaba aconteciendo. Y no vino solo.
vino de parte del cielo. ¿Qué le muestra esto? Que Hashem está en constante control de la creación. No lo que están haciendo hoy en día, que manipulan el clima. Esto es otra parte, que podemos hablar todo el día. Esto es directamente por el Creador, el que hizo todo, lo que vemos y no vemos. Dijo, mándale un terremoto en este momento para que ellos entiendan. Eso fue lo que ocurrió. Y así está expresado en la forma de los sabios. ¿Okay? En la Torá te dice se abrió la tierra. Y por eso es que lo vemos como que se abrió la tierra y se los tragó a todos. Pero es un terremoto. Dice así también, acabó con los sublevados, con sus familias. Por eso le toca el tema de la familia. Y sus pertenencias. ¿Por qué sus pertenencias? Si podíamos quedarnos con las pertenencias y venderlas en un pawn shop. ¿Por qué las pertenencias? Por la contaminación tan grande a que estaba todo ese grupo. El odio trae contaminación, de ahí que se riega como una plaga, ¿ve? Y hasta la ropa se contamina. Es impresionante. Sus pertenencias se fueron con ellos. No queremos saber de ellos ni la pertenencia. Nada. Aprende este detalle. Las personas que han creído en ídolos, la mayoría de las veces que tienen ídolos, y no tiene nada que ver con el tema, pero para que entiendan el concepto que está detrás. Las personas que han tenido ídolos, no importa quién haya sido, ni se sienta mal por eso. Estaba mal, pero usted no lo sabía. No se sienta mal. Al contrario, alégrese y dele gracias a Hashem, que ya no tiene ídolos. Pero en el momento que los tuvo, usted no sabía. Eso es una bendición que hoy en día usted esté contento, alegre y agradecido al cielo, que usted ya no lo tiene. Pero aprenda la lección. Cuando tienes ídolos y eres un ignorante delante del cielo, la mayoría de las personas le ponen a los ídolos cosas de valor. Coronas de oro, dinero, pulseras de oro, etcétera. No sé, lo que le quieran poner, pero se lo ponen. Está en la escritura. De ahí que hay que tener cuidado con los objetos de las personas que se rebelan por odio sin causa en contra del Creador. Aprende esta lección. Cuando usted se rebela en contra de un líder que tú sabes que Hashem lo puso, usted no se está rebelando en contra del líder. La rebelión no es en contra del líder. El escarmiento viene de parte del cielo para que sepas que Hashem está detrás de ese appointee. De ese que estaba puesto ahí, esa cara que tú ves ahí, cuando tú lo ves a él, tú me vistes a mí, porque yo lo puse a él. Y esto no es manipulación de liderazgo, porque ustedes saben cómo yo pienso con el liderazgo. Lo digo en general, con las cosas establecidas por la Torá, para que no se vaya a confundir el tema. ¿Ok? Sí, porque da para todo el tema. Y no lo hago por mi persona, ustedes saben cómo yo me siento con el liderazgo. Lo hago porque no tengo opción, pero no lo hago por mi persona, lo hago por lo que estamos hablando de la parashá. Moshe Rabenu, delante de Akadosh Baruj Hu. ¿Okay? Te rebelaste a Moshe, viene un escarmiento, porque tú sabías perfectamente que Hashem puso a Moshe. Pero lo que pasa es que no te han dicho, y que se cuenta en los Midrashim y en el Talmud, la plata que tenía Korah. Era millonario en gran escala para su época. De todo lo que se sacó de Misraim. Recuerden, cuando nuestro pueblo sale de Misraim, no salió con una mano adelante y la mano atrás. Todo lo que nos habían robado, escuche la palabra, no es que nos lo pidieron, que nos habían robado en Misraim y nos esclavizaron, aprendan esta generación. Porque estamos a un paso de la misma situación. ¿Ok? Todo lo que nos habían robado, porque lo que yo tengo mío no te pertenece a ti, ni a ti, ni a ti. Me lo dio Hashem, porque Hashem me queda el poder para hacer las riquezas. Me lo habían robado y no simplemente me lo robaron, me esclavizaron y me sujetaron a creer en otra divinidad que no era la que te dio las riquezas. Y el tiempo que estuvo el pueblo hebreo en Egipto fue sustancial para olvidar a Hashem y tener ídolos delante. Y por eso dice, y Hashem se acordó cuando oyó el clamor. Pero no estamos hablando de 2 semanas.
¿Qué tiempo tuvimos en general en Egipto? 410 años. Y en esclavitud 210 años. No es de la noche a la mañana estos acontecimientos que se leen tan rápido. Toma un proceso. ¿Cómo se fue Coraj con dinero? Como todo el pueblo de Israel. En las plagas, en la oscuridad, Hashem le dice al pueblo hebreo, aprovechen ahora que ellos no ven nada y ustedes ven, y todo lo que les robaron, recójanlo. Y por eso que después vemos al pueblo hebreo, cuando Hashem dice, vamos a hacer un Mishkan, y den contribuciones, y usted ve oro, plata, cobre, maderas preciosas, telas, hilos, y tú dices, ¿de dónde sacaron esto? ¿Son magos? No, no somos magos. Hashem nos devolvió el doble y el triple de lo que nos habían robado. Si hay una generación que está muy próxima a ver esto realísticamente con esta tecnología, es esta. Te puedes acostar, como le pasó a mi familia en Cuba, te puedes acostar, no voy a decir millonario para no ser exagerado, te puedes acostar en una posición económica modesta y levantarte al otro día siendo una persona pobre. ¿Sabes que eso ocurre? ¿Tú piensas que ha ocurrido en tu país? En el mío pasó. Y eso fue lo que pasó acá. Pero a la inversa. Nos despojaron, nos acabaron, nos robaron, nos humillaron, nos esclavizaron. Pero cuando vino la recompensa celestial, dijo, recojan todo en mayor cuantía, porque eso que te robaron, ellos lo multiplicaron. No vamos a robarles nada a ellos como ellos hicieron con ustedes, es porque te pertenece. Porque con tu plata, tu oro y con todo lo que te robaron, ellos han hecho fortunas. Ahora es tiempo de recuperarlo para atrás. Se dice muy lindo y es muy emocionante, pero la realidad fue que costó vidas, generaciones, muertes. ¿Y quién se llevó toda esa recompensa después? La generación que le tocó, ¿ves? En los tiempos después de la muerte de Joseph, Hasadik, fue la que se llevan toda esa riqueza. Korah era uno de ellos, porque tenía tesoros escondidos, dice Midrash. Y los recogió todo. Y tenía mucha plata. El amor al dinero. ¿Qué trae el amor al dinero? Raíces de todos los males. Escuche bien mis palabras para que no me confundan. Tener dinero no es malo. Es bueno. Es agradable. Especialmente cuando lo usas para la voluntad divina. No hay nada malo tener dinero. Eso es otro campamento que enseñó a ser pobre a todo el mundo para después manipularte a nivel mundial. La pobreza es buena, hay que ser noble, humilde. ¿Y humilde qué quiere decir? Si es bien pobre, sin zapatos. Sí, sin zapatos. Ese es otro campamento. Eso vino de Roma y el Imperio Romano para subyugarte toda la vida. Y de ahí que tú ves las personas en los países nuestros, que los países no levantan cabeza porque se enseñó desde el principio de que eran imperios, de que tú tienes que ser pobre. Ellos ricos y tú pobre. Y por eso los países están llenos de riquezas y las personas son pobres. ¿Cuándo se enteró de eso? Entonces, Korah no es la excepción de la regla, era la inversa. Tenía mucha plata, mucho poderío económico, y la mayoría de las veces que la persona tiene plata y poderío económico, tiene cantidad de lamebotas y de guatacas, ¿cómo se dice en otro país? Alicate. Bueno. Una pila de perseguidores que son muy amigos siempre, porque están sacando provecho de la situación. Tú eres un hombre apoderado. Y siempre hay, como te quiero, mi hermano. Estás en las buenas, como te quiero. Bueno, no faltaba. Y el resultado es que en un momento, ¿cuánto llegó a tener? 250 que nos cuenta el relato de la Torah. ¿Entienden por qué? Ahora más o menos va mejorando la cosa. Vamos a ir un poquito más.